Ahora vamos a ver la multiplicación y división de números complejos en forma polar. Y antes de escribir, quisiera ejemplificarlo. Tenemos dos números complejos en forma polar. El primero es 6 cis de 120 grados y el segundo es 2 cis de 40 grados. Entonces vamos a hacer primeramente la multiplicación. Si yo tengo Z1 por Z2, Z1 vale para nosotros 6 cis de 120 grados, que multiplica a Z2, que es 2 cis de 40 grados. Así que Z1 por Z2, la multiplicación equivale a multiplicar módulos. Es decir, multiplicamos 6 por 2, aquí está. Escribimos cis y los argumentos en una multiplicación en forma polar se suman. Así que 120 más 40, 160. Exacto, entonces aquí me quedaría 160 grados. Ahora la siguiente pregunta sería, muchachos, 160 grados, ¿es argumento principal, Becerril? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué, Karina? ¿Por qué, Karina? ¿Sí escuchaste lo que dijo Becerril, no? No. A ver, ¿es argumento principal? Sí. ¿Por qué? Sería la pregunta. Karina. Por la forma cis de teta. Por la forma cis. ¿Tú qué dices, compañera? ¿Cómo te llamas? Garantes. Ah, Mitzi. ¿Tú qué dices, Mitzi? Que sí. Que sí. ¿Alguien sabe por qué razón es argumento principal, muchachos? ¿Alguien sabe? Porque 160 grados está entre 0 y 360 grados, ¿no? Si el argumento está entre 0 y 360 grados, decimos que es argumento principal. ¿Se entendió? Sí. Por lo tanto, este sería mi resultado. ¿Tienes alguna duda, muchachos, hasta aquí? No. ¿Dudas? No. Ok. Bueno, luego tenemos, vamos a hacer ahora una división con los mismos números, ¿no? Sería Z1 sobre Z2. Z1 para nosotros vale 6 cis de 120 grados sobre Z2, que vale 2 cis de 40 grados. Entonces la división, lo que hacemos nosotros es dividir los módulos. 6 entre 2, aquí está la división. Y luego escribiríamos cis y luego vamos a restar los argumentos, numerador menos denominador. 120 menos 40, 80. ok. Y la pregunta sería, Barajas, 80 grados, ¿es argumento principal, Barajas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Bichis? Porque está entre 0 y 360. Y 360 grados. ¿Entendiste, Barajas? Sí. Repítemelo, por favor, Barajas. Es entre 360 grados. ¿Por qué qué? Porque está entre 0 y es entre 360 grados. No. Exacto. Le dijiste muy bien, Medina. Gracias. ¿Verdad? Le pregunté a Barajas, no a ti, Medina. Así nunca lo vas a dejar aprender. Está bien, hermano. Déjalo hacer. Ok. Entonces quiere decir que entonces como 80 grados si es argumento principal, este sería nuestro resultado. ¿Se entiende para todo el mundo, muchachos? Sí. ¿Dudas que tengan hasta aquí? No. ¿Dudas? Esto que acabamos de escribir, estos ejemplos que acabamos de realizar, los podemos enunciar, vamos en el teorema 4, ¿no? Como un teorema, precisamente. Sí. Teorema 4. Entonces decimos, sean Z1 igual a R1 cis de teta 1 y Z2 igual a R2 cis de teta 2, dos números complejos en forma polar. Entonces tendríamos, inciso 1, la multiplicación, o sea, es decir, Z1
por Z2 va a ser igual a R1 por R2, o sea, equivale a multiplicar módulos, como decíamos, luego cis, y los argumentos se suman, θ1 más θ2. ¿Se entiende para todo el mundo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Y luego tendríamos inciso 2, tendríamos nosotros la división Z1 sobre Z2, pues equivale a dividir R1 sobre R2, a dividir los módulos, R1 sobre R2. Luego pondríamos cis y restamos los argumentos. Sería θ1 menos θ2. Y hasta ahí sería el teorema número 4, que se hizo aquí con los ejemplos. ¿Se entiende muchos o no se entiende? ¿Alguna duda que tengas hasta aquí? Bueno, entonces ya quedamos, veo que para reforzar el conocimiento, pues, para que sea argumento principal, θ tiene que ser mayor o igual a 0 grados y θ tiene que ser menor a 360 grados. Tiene que estar entre 0 y 360 grados. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un número en forma polar donde, por ejemplo, en una división, donde a la hora de hacer la resta de los argumentos, el argumento resultante sea un número negativo? ¿Qué haríamos ahí en ese caso, muchachos? ¿Alguien de casualidad sabe? ¿Alguien sabe? ¿Poner otro número para poder hacerlo positivo? Sí, más o menos. Más o menos tiene la idea su compañero caballero. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es sumarle 360 grados las veces que se requiera para que quede como argumento principal. Vamos a hacer otro ejemplo, pues, para ejemplificar esa partecita, ¿no? Vamos a ponerle ejemplo. Y no sé, se me ocurre poner, no sé, 5 cis de, vamos a ponerle 40 grados sobre 3 cis de 60 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos, como es una división de números complejos en forma polar, ¿qué nos dice el teorema 4? Pues primero tenemos que dividir los módulos, ¿no? 5 sobre 3 pues me da 5 tercios, ¿no? Aquí está. Serían 5 tercios cis, y luego los argumentos que tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer 40 grados menos 60 grados. ¿Y cuánto es 40 menos 60, muchachos? ¿Cuánto? Menos 20 grados. Y luego la pregunta sería, ¿menos 20 grados es argumento principal? No. O sea, ¿está entre 0 y 360 grados? No. Obviamente no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Exacto, entonces a este menos 20, aquí le voy a borrar, a este menos 20 le vamos a sumar 360 grados. Entonces serían 360 grados menos 20, ¿cuánto me da, muchachos? ¿Cuánto? Cis de 340 grados. ¿Y 340 grados está entre 0 y 360 grados? Sí. Por lo tanto, 340 es argumento principal. ¿Se entendió cuando nos quede ese caso, muchachos? Sí. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, muchachos? No. ¿Dudas?